qué datos podemos solicitar y cómo debemos hacerlo para cumplir con estas normativas que acabamos de ver y hacerlo correctamente. Pues podemos solicitar y debemos tratar los datos personales siempre para fines legales y como indican las leyes. Esto que parece obvio, pues a veces vemos que no lo es tanto, porque luego, sin embargo, nos encontramos con casos de empresas pues, que solicitan datos para fines que desde luego no tienen nada que ver con lo legal. Estos datos, además que solicitamos a diferentes personas, titulares de esos datos para nuestro negocio, no podremos cederlos ni transferirlos sin autorización expresa de esas personas titulares de esos datos. ¿Qué quiere decir autorización expresa? Pues que les hemos tenido que informar bien de, oye, queremos ceder estos datos personales tuyos a nuestro proveedor que está no sé dónde, a quien nos va a realizar tales funciones y va a utilizar estos datos tuyos y nos tiene que dar esa autorización a que podamos hacerlo. Esto hoy ya se automatiza todo, pero tiene que existir esa autorización expresa y ahora veremos cómo se hace. A la hora de recoger los datos, ya estamos acostumbrados a recoger los datos de nuestro negocio, de nuestra startup, de forma online, de forma digital, no quita que el que sea digital, que se haga de forma digital, no quita que haya que informar muy bien de para qué queremos esos datos y cómo los vamos a tratar. Aquí viene el porqué de esos textos legales, muchas veces que no entendemos o que son larguísimos y que aparecen en todas las páginas web, en las apps, y que dices, bueno, ¿para qué están estos textos legales ahí? Pues si nadie se los lee. Pues sí, están para algo, están para esto, están para explicar a los titulares de los datos que acceden a nuestra web, que acceden a nuestra app, qué datos suyos vamos a tratar, cómo los vamos a tratar, que lo vamos a hacer como indica la legislación, qué garantías van a tener de que lo hacemos bien y si no lo hacemos bien, dónde pueden reclamar y cómo hacerlo. Todo esto tendrán que decirlo nuestros textos legales, los textos legales que tengamos en nuestra web. Por eso es tan importante que los textos legales que tiene una startup en su web o en su aplicación o en su SaaS, no sean unos textos legales cualesquiera que haya copiado de cualquier sitio. No, no. Tienen que ser hechos a medida, hacerlos a la medida de ese negocio, a la medida de lo que ellos hacen y cómo tratan los datos personales en esa startup, en ese negocio. Por eso, cada vez que se recojan datos personales, hemos comentado, hay que explicar para qué se están recogiendo, porque no es lo mismo, no vamos a recoger los datos personales, lo mismo para una persona que quiere suscribirse a nuestra newsletter que unos datos personales que recogemos a través de un dispositivo electrónico que nosotros hemos diseñado y que a lo mejor está leyendo pues las pulsaciones que realiza al hacer ejercicio el usuario que nos ha descargado nuestra aplicación o utiliza nuestro sistema. Esos son unos datos muy diferentes, como podéis apreciar. En estos últimos serán los de las pulsaciones que os comento, pues serán datos de especial protección porque están relacionados con datos biométricos y con datos de salud. La finalidad de la recogida de los datos en cada momento hay que explicarla, para qué se recogen en ese momento y no puede ser abierta e ilimitada. Es decir, tú no puedes recoger los datos y decir, bueno, mira, dame autorización para guardar tu número de teléfono, tu email, bueno, pues porque le interesa nuestro negocio. No, no. Yo te pido autorización para que me des, para poder guardar tu email porque quieres recibir nuestras comunicaciones comerciales, nuestra newsletter. Y no será ilimitado porque tú cuando quieras podrás darte de baja de esas comunicaciones comerciales y de esta forma tan sencilla podrás hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que no pueden recogerse para cualquier finalidad los datos personales, sino que ha de ser una finalidad legítima. Es decir, que la ley permita que puedas recogerlos para esa finalidad. Tú no podrás recoger datos personales, voy a poner un ejemplo que pueda parecer un disparate, pero no podrás recoger en tu negocio datos personales para hacer un listado de personas extoxicómanas y sin ningún tipo de, que sea simplemente a lo mejor una
una empresa privada y sin argumentar por qué estás recogiendo esos datos tan críticos, ¿no? Pues no, eso no te lo permite la ley, hacer ese tipo de recogida de datos. Por eso es por lo que la finalidad tiene que quedar bien clara. Y además tienes que tener una base jurídica para poder tratar esos datos en tu negocio. Vamos a ver ejemplos para que veáis que no es tan complicado como parece. Una finalidad legítima por la que se pueden recoger datos personales es el propio interés del titular de esos datos personales, que tiene en recibir información de los productos o servicios de tu empresa, de tu startup. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la base jurídica para que tú en tu startup puedas recoger los datos de esa persona? Pues el consentimiento. Esa persona que está interesado en recibir tu newsletter, las ofertas comerciales o que tengáis de nuevos productos que saquéis, pues os da el consentimiento expreso para que le mandéis esas ofertas comerciales. ¿Cómo se hace esto? Pues estáis muy acostumbrados a verlo seguramente, mediante un formulario de este tipo que insertáis en vuestra web o en la app o en diferentes URLs para recoger ahí pues, los datos para que se suscriban. A veces incluso se descargan algún tipo de PDF o algo para motivarles a que se suscriban a la newsletter, ¿no? El consentimiento que dan aquí ha de ser un consentimiento claramente afirmativo, es decir, pinchar sobre esta casilla que dice le doy acepto las condiciones de suscripción. La voluntad de suscribirse ha de ser libre, es decir, no puedes obligar a que alguien se suscriba a tu newsletter. El consentimiento ha de ser específico porque has de explicar muy bien para qué recoges esos datos y qué se va a hacer con ellos. Pues enviar esas comunicaciones comerciales, esa newsletter, inequívoco e informado, porque informas de para qué es, cómo se van a tratar esos datos, pues ahí en esas condiciones de suscripción que pinchando sobre ese link de ahí se explica cómo se hace y cómo se cumple la ley. Otra finalidad legítima para la que tú puedes tratar los datos en tu negocio, en tu startup. Pues para las relaciones comerciales con los clientes es otra de las finalidades para las que puedes tratar los datos de esos clientes. En vuestros negocios, en vuestras startups, pues tendréis datos de clientes porque les hacéis facturas, los facturáis. Tendréis datos de todo tipo de ellos también luego para ir enriqueciendo ese conocimiento del cliente. Los datos, la ley os ampara que conservéis y tratéis esos datos de los clientes porque se está ejecutando un contrato, el contrato de que os ha comprado o os ha contratado un servicio. Aquí podéis ver un poco más en detalle que si finaliza la relación comercial, esos datos de clientes, pues hay que conservarlos como máximo el tiempo que indica la ley. Que la ley tributaria obliga a conservarlos hasta 6 años, en el caso de datos de facturación de esos clientes, y para temas de prevención de blanqueo hasta 10 años tendréis que conservarlo. Después esos datos de facturación se pueden ya destruir, pero como mínimo ese tiempo tendrán que conservarse por este tema. Luego, si queréis conservar otro tipo de datos de los clientes porque queréis enriquecer el Big Data de vuestra startup, es otro tema distinto a este que estamos comentando, pero que también veremos, porque esos datos veréis que sí se pueden conservar, pero de otra forma. Respecto a datos de empleados, proveedores, pues también aquí podréis tratarlos, por supuesto, en vuestro negocio, porque estáis habilitados por la ejecución también de un contrato. En el caso de los empleados es la ejecución del contrato de contrato laboral de esos empleados y tenéis que informarles de esos datos que tiene la empresa, a quién se transfieren, a la Seguridad Social, a Hacienda, a la Mutua, y todo eso pues hay que informárselo por escrito y el empleado debe firmaros un acuse de recibo de que ha sido informado adecuadamente, que la empresa le ha informado de cómo trata esos datos suyos. Y respecto a los proveedores, pues también tendréis datos de los proveedores por la facturación, evidentemente, que os hacen, y que igualmente esos datos de facturación tendréis que conservarlos un mínimo de 6 años por el tema tributario y hasta 10 años por el tema de blanqueo.
Y por último, otra finalidad por la que podréis tratar datos en vuestra startup, en vuestra empresa, es temas de email marketing, ofertas a clientes que hemos comentado. Pero estoy hablando aquí no de personas que quieran suscribirse a tu newsletter y que no te conozcan de nada, que no sean clientes, sino de clientes. Esos clientes que ya os han comprado, que ya una o varias veces, puedo mandarles además mi newsletter, puedo mandarles ofertas comerciales, meterlos en nuestra herramienta de email marketing, pues puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí la base jurídica que os permite hacerlo es el interés legítimo de tu empresa, de tu startup, para seguir manteniendo informado a estos clientes. Ojito, hablo de clientes, ya he dicho que os tienen que haber comprado, pues de productos similares o servicios similares a los que anteriormente ya os han comprado. Eso os permite pues meterlos en esas herramientas de email marketing y mantenerlos informados. Pero en cualquier momento, si quieren, podrán desuscribirse y dejar de recibir esas comunicaciones comerciales y ofertas, ¿eh? Y tendréis que desuscribirlos aunque sigan siendo clientes.